Bienvenidos, en este video les voy a enseñar cómo convertir una tabla que tiene varias columnas a una sola columna con todos los datos de la tabla. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos 4 funciones de Excel. La primera se llama indirecto. ¿Para qué sirve indirecto? Si nosotros usamos indirecto y escribimos la referencia en texto de la celda, pues él va a extraer el dato que tenga esa celda. Entonces básicamente aquí yo puse un ejemplo donde escribo D5 y pues con esa referencia de D5 pues estoy obteniendo el valor que hay acá, que está en la columna D y la fila 5. Listo, entonces indirecto me va a servir para extraer la información de la tabla dependiendo una referencia de texto. Ahora la otra función es carácter. Entonces carácter me va a permitir que a partir de un número nosotros obtengamos las letras por el código ASCII. Entonces esta letra fue obtenida a partir de 64 más 2, que es 66, y ese carácter pues nos devuelve el B. Ahora, si yo le sumo 3, digamos acá tendría la C, que sería la columna C. Si yo le sumo 8, llegaría a mi última columna, que es la columna número H. Es decir, que yo necesito generar números que vayan variando entre el 2 y el 8. ¿Listo? Números que vayan variando entre el 2 y el 8. Entonces, eso es lo primero que yo debo generar, esos números que vayan variando entre el 2 y el 8. Entonces, vamos a generarlos desde acá. Vamos a arrancar en 2. Vamos a darle un igual, vamos a ponerle la función sí. La prueba lógica sería que yo examine la celda que tengo justo antes y pregunte si eso ya es igual a 8. Si es igual a 8, pues debe reiniciarse en 2. Si no, entonces al valor que tengo antes le debo sumar 1. ¿Listo? Con esa fórmula pues yo voy a garantizar hacer grupos que vayan de 2 hasta el 8. ¿Listo? Entonces voy a arrastrar la fórmula un poco para que ustedes la observen. Efectivamente aquí pues tenemos del 2 al 8 y aquí nuevamente del 2, un arrastre más, 2 al 8. ¿Listo? Ahí con eso ya logro hacer un barrido que va a regalarme todas las letras que yo necesito. Necesito primero sacar las letras. Entonces a ver cuántos datos son de la tabla, son 70 datos. Voy a bajar esta fórmula hasta donde yo requiero, que es hasta la fila 72, creo. Miremos a ver si ya tengo hasta acá 70 datos. No, ahí se me fue uno de más. Igual debe terminar en 8. Listo. Ya tenemos los números. Con esos números ya podemos sacar las letras, que sería la primera parte de la fórmula. Entonces yo las voy a obtener aquí inmediatamente con la fórmula carácter. Entonces vamos a poner acá carácter, vamos a poner el 64 y le vamos a sumar este 2 y eso nos entregaría la letra B. Luego vamos a bajar esta fórmula hasta tener 70 datos. Acá tengo 65, me faltan 5 más, ahí ya tengo 70 datos. Entonces observen que los grupos que ella me va haciendo es de la B hasta la H, de la B hasta la H. Eso me va a permitir hacer el barrido de las columnas. Ahora vamos a mirar las filas. Las filas van desde la 2 hasta la 11. Entonces debo obtener un método por el cual nosotros podamos ir con haciendo digamos ese barrido de las filas. Entonces el método es el siguiente. Nosotros vamos a hacer un conteo. Entonces, si nosotros contamos primero esta celda, pues hay un dato. Si ya contamos las dos siguientes, hay 2 datos. Aquí lo podemos ir viendo acá en donde dice recuento. ¿Listo? Si vamos hasta acá, pues tenemos 7 datos. En 7 datos, pues tendría que terminarse el primer barrido de la segunda fila. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un conteo como lo estoy generando acá, pero por medio de una fórmula, y dividir entre 7. Ya les explico para qué es. Entonces vamos a hacer primero el conteo. Lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer entonces un conteo
contar, voy a obtener acá el primer valor, le voy a poner 2 puntos, él me agrega la otra parte de la fórmula, voy a escoger la primera parte, le pongo F4 para dejarlo fijo allí, y a ese conteo lo voy a dividir entre 7, como ya habíamos establecido, porque pues son 7 columnas que tiene esta tabla. Entonces miren los valores que me da. Voy a ir a hacer dos grupos para que ustedes observen. Vienen valores que van desde el 0.14 hasta el 1. En el siguiente es más de 1 hasta el 2. En el siguiente, si lo siguiera jalando, pues acá serían los valores de más de 2 hasta el 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace falta? Aplicar la última función, que es la de redondear. Entonces voy a poner redondear punto más, la vamos a aplicar acá. Entonces ese número que nos está dando lo vamos a redondear. Listo. Y lo vamos a redondear con 0 decimales. ¿Para qué? Para que me genere un número entero. Entonces voy a volver a bajar los 3 primeros grupos y obtengo el número 1, que se va a sostener acá, el número 2, el número 3, pero tengo un problema, y es que mi tabla no arranca en la fila 1, arranca en la fila 2. Entonces lo único que necesito acá en esta fórmula es agregarle un 1. Entonces aquí ya la puedo jalar y vamos a ir viendo que ya obtengo la fila 2 constante hasta la H, la fila 3 constante hasta la H, y así sucesivamente. Vamos a darle acá doble clic y ya tenemos entonces los valores de la fila y los valores también de las columnas. Por último, voy a utilizar acá la función indirecto. Yo lo estoy haciendo así segmentado para que ustedes entiendan un poco mejor cómo se construye la fórmula, pero se podría hacer en una sola fórmula. Entonces indirecto, y aquí entonces voy a poner esta y la concatenamos con el símbolo ampersand y ponemos esta otra, y ya vamos a empezar a obtener los valores de la tabla. Entonces voy a mostrarles los de la primera fila. Observen que estos valores que están acá corresponden a estos que tenemos en la parte de la primera fila, y así sucesivamente para las demás. Ahí ya tenemos los 70 valores de la tabla en una columna. Finalmente, ya para trabajar con ellos, pues se haría un copiado y se pegaría como valores, y ya tendríamos los valores que están allí. ¿Listo? Si quieren hacerlo en una sola fórmula, y esto ya para terminar el video, entonces vamos a darle un igual, vamos a empezar con indirecto, que es la última fórmula que utilizamos. En la primera referencia recordemos cómo sacamos esta de acá, que fue con carácter el número 64 y le sumamos el 2 que tenemos acá. Luego cerramos ahí, ponemos la letra, el símbolo ampersand para concatenar con este número, y recordemos que eso lo sacamos por redondear más. Luego hicimos un conteo, un contar, cogimos este valor, le pusimos los 2 puntos para tenerlo hasta ahí. Luego seleccionamos la primera partecita de esa fórmula y le pusimos F4 para fijarla. Cerramos, dividimos eso entre 7, cerramos acá con un punto y coma y un 0 para tener 0 decimales y que nos queden enteros, y al final le sumamos un 1. Luego finalmente cerramos la fórmula y le damos un enter, y ahí obtengo lo mismo que habíamos hecho, pero en una sola fórmula. ¿Listo? Entonces esta sería la fórmula que se utilizaría para poder transformar esta tabla, que tiene muchas columnas, en una sola columna con todos los datos. Ustedes pues van a tomar el archivo que yo les voy a proporcionar y van a hacer todo este proceso que yo hice, haciendo una réplica del mismo. Muchas gracias.